Bueno, vamos a meternos de lleno con una pregunta que parece súper simple, pero que en realidad nos va a llevar por un viaje increíble de miles de años, desde la magia hasta la ciencia. La pregunta es, ¿qué es exactamente la química? A ver, si abrimos cualquier libro de texto, nos vamos a encontrar con esta definición, que la química estudia la materia, de qué está hecha, cómo se ordena y, para mí lo más alucinante, cómo se transforma. Pero pensemos en lo que eso significa. No se trata solo de tubos de ensayo, es la ciencia del cambio, desde una hoja que se vuelve amarilla en otoño hasta la batería que le da vida a nuestro celular. Y es justo aquí donde la cosa se pone buena, porque la humanidad lleva milenios observando las estrellas, estudiando el movimiento. Entonces, ¿por qué el estudio serio de la materia tardó tanto en arrancar? Esa pregunta, créanme, es la clave de todo. Para poder entender la química de hoy, primero tenemos que viajar al pasado y entender por qué, durante tanto tiempo, simplemente no existió. Su juventud es una parte súper importante de su identidad. Por siglos y siglos, el estudio de la materia fue más un tema de debate filosófico. Los griegos, como Aristóteles, propusieron que todo estaba hecho de tierra, aire, fuego y agua. Ideas muy poéticas, sí, pero les faltaba algo crucial. No eran ciencia, eran más bien especulaciones. Y aquí está el meollo del asunto, porque una cosa es preguntarse de qué está hecho el mundo y otra muy distinta es medirlo, pesarlo y registrar cada cambio con números precisos. Esa herramienta, la medición, era la pieza que le faltaba al rompecabezas. Antes de la química como la conocemos, hubo algo más, la alquimia, su fascinante y misteriosa antecesora. Ojo, no era ciencia, pero fue un paso importantísimo para llegar a ella. El contraste es brutal. La alquimia iba detrás de metas simbólicas como la piedra filosofal y usaba un lenguaje secreto, místico. En cambio, la química se basa en el método científico, en un lenguaje claro y universal y en resultados que cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede comprobar. De la alquimia se heredaron muchas técnicas de laboratorio, pero sus ideas, bueno, esas se quedaron en el camino. Y entonces, a finales del siglo XVIII, todo cambió. Y no fue por una nueva idea filosófica, sino por una herramienta tan simple como poderosa, la balanza. Por más de 100 años, la ciencia creyó en algo llamado flogisto. La idea era que cuando algo se quemaba, liberaba esta sustancia invisible y lo que quedaba eran cenizas. Parecía tener sentido, ¿no? Pero tenía un problema fundamental. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Antoine Lavoisier. Él estableció una de las reglas de oro de la ciencia. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Una idea simple que, al aplicarla con rigor, lo cambió todo. Lo que hizo Lavoisier fue genial en su simpleza. Pesó los materiales antes y después de quemarlos en recipientes cerrados. ¿Y qué descubrió? Algo que iba en contra de un siglo de ciencia. Los metales, al quemarse, no perdían peso, lo ganaban. La única explicación era que la materia no estaba perdiendo un misterioso flogisto, estaba combinándose con algo invisible del aire. Y ¡boom! Ahí está el giro de la trama que funda la química moderna. La combustión no era una liberación, era una combinación. La materia no perdía flogisto, ganaba oxígeno. Con este simple hecho, el viejo paradigma se derrumbó. Bueno, una vez que la química aprendió a medir, necesitaba un lenguaje para poder describir todo lo que estaba midiendo. Así que ahora nos vamos al siglo XIX, a la era del átomo. El que nos dio, digamos, el alfabeto de este nuevo lenguaje fue John Dalton. Su teoría atómica proponía que todo está hecho de estas bolitas diminutas, los átomos, y que una reacción química es simplemente un reordenamiento de cómo se conectan. Es como tener letras y formar palabras nuevas. Tener el alfabeto de átomos fue un paso gigante. Pero claro, un montón de letras sueltas no son un idioma. Hacía falta una gramática, reglas que explicaran cómo se organizaban esos átomos, qué patrones seguían. Y esa gramática llegó de la mano de Dmitri Mendeleev. Su tabla periódica fue mucho más que una lista. Fue un mapa que organizaba los elementos según propiedades que se repetían una y otra vez. Él vio orden donde otros solo veían un montón de elementos sin conexión. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso.
Mendeleev fue tan genial que dejó espacios vacíos en su tabla y predijo, con una precisión increíble, las propiedades de los elementos que algún día llenarían esos huecos. Y acertó. Esa fue la prueba de que la química ya era una ciencia con poder predictivo. Entonces, con un alfabeto, los átomos y una gramática, la tabla periódica, la química por fin tuvo el poder no solo de describir el mundo, sino de empezar a transformarlo. El secreto de toda esa transformación está en el enlace químico. Es como el pegamento invisible que une a los átomos para formar todo lo que conocemos, desde una molécula de agua hasta nuestro propio ADN. Entender el enlace es literalmente entender cómo se construye el mundo. Y si el enlace es el pegamento, la reacción química es la acción de construir. Es el proceso de romper viejos enlaces y formar otros nuevos de manera controlada. Es la química en pleno baile molecular, dándole forma a nuestro mundo. Y las aplicaciones de este conocimiento, bueno, están por todas partes. Hablamos de fertilizantes para alimentar a la población mundial, de plásticos y polímeros, de medicamentos que salvan vidas, de los materiales de alta tecnología que hacen posible el futuro. Todo eso es gracias a nuestra capacidad para dirigir reacciones químicas. Así que, si lo vemos en perspectiva, el viaje es impresionante. Pasamos de la simple especulación filosófica a la práctica de la alquimia, luego a las leyes de la química clásica, al mundo de los átomos y finalmente a la química de hoy, que diseña materiales y explora los secretos de la vida. Fue un camino larguísimo, ¿verdad? Pasamos de simplemente preguntarnos de qué estaban hechas las cosas a desarrollar un lenguaje tan preciso y poderoso que nos permite controlar la materia a voluntad. Y esa, quizá, sea la mejor respuesta a nuestra pregunta inicial. La química no es solo el estudio de la materia, es la ciencia que le dio a la humanidad las llaves para transformar el universo material, para moldearlo de formas que los antiguos filósofos ni siquiera pudieron soñar. Es, en esencia, la ciencia del cambio.